Hola amigas, este día les voy a enseñar a hacer una chaqueta cardigan tejida a crochet a partir de un granny. También le llaman cocoon o chaqueta japonesa. La misma es muy fácil, se puede hacer de muchísimos colores. Este es un talle de adulto y voy a proceder a enseñarles un talle para un bebé de casi 11 meses. Espero les guste, en un ratito nos vemos. Bueno, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Con puntos deslizados nos vamos a la primera cadena. Cerramos, levantamos 3. Esto significa nuestro primer punto alto. Introducimos la aguja en el hoyo. Hacemos 1, 2 sacadas. 1, 2 sacadas. Tenemos 3 puntos altos. 2 cadenas de separación y repetimos. 1, 2 sacadas. 1, 2 sacadas. 1, 2. 2 cadenas y repetimos. 1, 2, 3. 2 cadenas y repetimos. 1, 2, puntos deslizados en la primera cadena. Continuamos. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y obtenemos 4 grupos de 3 puntos altos que forman una cruz. Bien, ahora en vez de continuar hacia acá, vamos a venir hacia atrás. Hacemos un medio punto y aquí mismo levantamos 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas y nos vamos. Corta que está mal. Llegué a la final de la vuelta, me uno con punto deslizado en la primera cadena y aquí mismo levanto 3 puntos de cadena. En el primer punto alto, un punto alto por delante, en el que le sigue uno por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Así toda esta vuelta, uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. En la vuelta siguiente lo que está por delante se teje por delante y lo que está por detrás, que ya lo está mostrando, se teje por detrás. Por delante, por detrás, por delante, por detrás. Así pueden tejer 4, 5, 6 vueltas, tantas vueltas como crean necesario. Si quieren una solapa que caiga atrás de la nuca de la cabellera o la quieren más simple, ¿sí? 4 o 5 vueltas estaría bien, pero si quieren sumarle más, también. Una vez que termine estas vueltas les enseño cómo se hace las manguitas. Bueno, estoy llegando al final de mi medida. 3 puntos altos. Dos cadenas. 3 puntos altos para completar el grupo del abanico de la esquina. Dos cadenas, punto deslizado en la primera cadena de inicio. Una cadena extra más para cortar el hilo
veces el hilito que tiene de plata se enreda en la aguja. Una cadena más. Ahora sí, cortamos y lo vamos a esconder bien. Yo llegué a la medida de mi nieta. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, cómo es la medida para hacer este cocoon, chaqueta japonesa o cardigan crochet. Tienen que tomar la medida de codo a codo y eso corresponde tanto para la espalda como para la mitad de lo que serían las delanteras, izquierda y derecha. Una vez que tenemos eso, procedemos de la siguiente manera. Doblamos nuestro granny a la mitad. Hacemos coincidir bien los extremos y calculamos el ancho de sisa, ¿sí? Como esto es para una nena muy chiquita, esta sisa ya está más que suficiente. Además, este tejido cede muchísimo. Entonces procedemos a coser desde acá hasta el inicio o la finalización de la sisa, tomando en cuenta cada punto de base. Vamos y venimos y rematamos bien. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Una vez que tengamos las dos laterales cosidos, les muestro cómo sigue en este caso la solapa. Hacemos un nudo, el cual después vamos a rematar y esconder bien. Empezamos en la esquina, ¿verdad? Vamos. Uno sí, uno no. No muy tirante. Vamos a las cadenitas del medio y hacemos lo mismo. Si hay dos, son dos. Otra vez en los grupos de 3. Vamos. Y nos regresamos. Nunca tirar, porque si no quedaría fruncido nuestro tejido. Con esta puntada queda bien firme y no se va a abrir. En las cadenitas del grupo del medio, que son 2. Yo ya estoy llegando a la sisa de mi modelo. El de ustedes puede ser mayor o menor, según la medida. El modelo presentado para adulto tiene 75 centímetros de ancho. Acá rematamos. Y ahora lo vamos escondiendo. Nos aseguramos bien. Ahí. Y cortamos el hilo. Después todas las hebritas que quedan sueltas, las escondemos bien. Damos vuelta a nuestra labor y por ahora no dice nada. Tenemos las dos sisas y no dice mucho el modelo, pero esto va así. ¿Ven? Esto se esconde todo, ¿no? No va a quedar nada a la vista.
Así quedaría nuestro modelo. Acá tenemos las manguitas y esta sería la solapa del cuello y el largo de cintura o caderín, ¿no es cierto? Bien. Retomamos la labor con la aguja. Les recuerdo que estoy usando lana Mais bebé de Soft círculo, que tiene un hilito de plata y un ganchillo del número 3. Ustedes pueden tejer esta prenda con el material que deseen. Vamos a hacer el relleno de lo que va a ser nuestra solapa. Nos colocamos acá en la unión de la sisa y levantamos 3 puntos cadena. A su vez vamos escondiendo la colita de inicio. Acá corresponde un punto. Acá corresponde un punto. Otro punto alto. Y donde hay cadenitas, que son 2, corresponden 2 puntos altos. Un punto alto en el grupo de 3 por cada punto de base. Dos puntos altos en los huequitos de las 2 cadenas. Y así nos continuamos y nos regresamos toda la vuelta, en la que les voy a mostrar cómo se hace el punto elástico, que es lo que me gustó en este caso para el modelo, el de adulto y ya para el de niña, toda la solapa y cuello en punto elástico. Una vez que termine y llegue acá, procedo a mostrarles cómo sigue.